Si sus padres son flojos, cobardones, no le exigen que sea firme, exíjase usted mismo. Porque al fin de cuentas usted no va a entrar con su mamá y su papá de la mano al cielo. Allí entrará individualmente el que luchó y batalló, el que se propuso llegar. Amén. El peligro de volver a ser esclavo, hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Si ya salió de la esclavitud, no puede volver allá. Yo no quiero saber de eso. Y por eso lucho, batallo y peleo y me exijo a mí. A mí mismo. Tengo que exigirme más que a cualquier otro. Porque los demás, cada uno, tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuentas de lo que recibieron y de lo que fueron y de lo que conocieron de la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Vosotros corríais bien. Es decir, usted iba corriendo bien y lo felicitaron por correr bien y lo aplaudieron por correr bien. Eso pasa en el deporte, allá los atletas y en esas maratones. Está la gente a los alrededores aplaudiendo el que corrió bien, el que va llegando, el que va ganando. Eso lo gritan y aplauden y hacen de todo porque va ganando. Pero qué tal que en la otra competencia sea el último. Si una vez ganó, tiene que mantenerse ahí. Y en lugar de crecer, tiene que crecer. Y tiene que seguir ascendiendo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién fue el estorbo? ¿Quién ha sido el estorbo? Hermano, hermana, que me escucha a la distancia. Usted corría bien el camino del Señor. Y era útil en la iglesia, en la congregación donde usted se congrega. ¿Y por qué ahora se volvió un hueso seco? Terrible, hermano. Y aquí está preguntando este hombre de Dios: ¿quién os estorbó? ¿Quién ha sido el estorbo? Hermano, ¿ha sido su suegra el estorbo? Hermana, ¿ha sido su suegra, su suegro, su yerno, su nieto, su hija o su hijo? ¿Quién ha sido el estorbo? ¿Quién? Aquí no se dice quién, pero es una pregunta. ¿Quién os estorbó? ¿Quién fue el estorbo? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién fue el estorbo? Y esos estorbos vamos a tener por montones en el camino, hermano mío. Usted los va a tener, no necesita comprarlos ni llamarlos, eso le van a aparecer en el camino. Ahí van a aparecer los estorbos. Alabado sea Dios. Que su señora se levanta tarde, su hijo se levanta tarde y es un estorbo, porque puede ser que usted esté listo, pero su familia no se lo permite. Aquí está hablando de quién ha sido el estorbo. ¿Quién lo ha estorbado a usted? Ah, hermano, a mí me ha estorbado la pereza. Bueno, hay que sacar esa pereza de ahí. Porque tiene que haber alguien que lo haya estorbado. El verso 13 dice: porque vosotros, hermanos,
A libertad fuiste llamados. A libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cada uno tiene que tener un cuidado especial, hermano. Por favor, le hablo de corazón. Un día la muerte lo sorprenderá. Un día la trompeta sonará. Cualquiera de las dos cosas van a ocurrir. Y allí, frente a la muerte, ni su papá, ni su hijo, ni su hija, ni su hermano, ni su esposo, ni su esposa le podrá extender la mano. ¿Quién se la va a extender? Este Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No está esperando en su tío, ni está esperando en nadie. Escapa por tu vida. Escapa. Si otro no quiere, usted escape. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. A libertad fuimos llamados. Fuimos llamados a ser libres. A adorar con libertad, a cantar con libertad, a seguir este evangelio con libertad, a disfrutar con libertad de la salvación. Hay gente que no disfruta su salvación y viven todos amargados, mirando feo a los demás. Y si alguien se ríe, es pura burla, pura risa. No, tiene el gozo. Déjelo que se goce. Déjelo. Alégrese. Si no puede usted, es porque algo malo, anómalo está pasando en su vida. Pero la salvación es alegría. La salvación es gozo. La salvación es libertad. A ver, levante esas manos y muévalas con alegría, hermano. A su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Seguimos viendo en este mismo libro de Gálatas. Glorificado sea el Señor para siempre. El Señor nos libertó y rompió todas las cadenas que nosotros teníamos, que nos ataron, hermano, por muchos años. Yo no sé a qué estaba usted atado: al orgullo, a la soberbia, a la altivez. A lo mejor era un intocable y del orgullo caminaba como señorita en la calle, siendo varón. El orgullo, la altivez. Pero todas esas cosas nos ataron por mucho tiempo. Fuimos víctimas, esclavos, hermano, esclavos del infierno, del diablo, de todas esas cosas. Nos ataron por muchos años. Y el Señor nos llamó a esta libertad gloriosa. Aleluya. A una libertad gloriosa. Y tenemos que luchar continuamente, escúcheme, para no volver a la esclavitud de donde Dios los sacó, hermano. Es bueno que hoy revise qué es el estorbo que tiene usted en su vida para no servir a Dios con alegría, con esfuerzo, con lucha. ¿Qué es el estorbo? Y si encuentra que el estorbo es su tío, póngalo delante de Dios. Es mejor que vaya a la funeraria
y no que se vaya al infierno por el estorbo. Hay que tener cuidado, a ver, saber cuál es el estorbo, qué es el estorbo, dónde está el estorbo. Amén. Pero nunca vuelva, hermano, a la esclavitud. Nunca vuelva. Nunca vuelva. Hay dos personas que vivían aquí en un barrio que no voy a mencionar para no molestar a nadie. Pero esos dos personajes un día levantaban la Biblia ahí en un pequeño parque que hay en ese lugar y gritaban predicando a Cristo y la libertad. Y de pronto volvieron a la esclavitud. Porque si usted no busca a Dios y no clama a Dios, el enemigo va detrás. Eso no es un cuento. Ese no es un cuento de su pastor. Es que la Biblia dice que el león rugiente, sed firmes y velad, dice la palabra, firmes y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, no es ni su suegra ni su suegro, ni su tío ni su primo. Vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Corintios 5, 8. Usted lo puede buscar y lo puede anotar. Anda buscando a quien devorar. Bueno, y aquel que predicaba allí en el parque y que se salvaron las almas, de pronto se descarrió. Y ahora ya no tenía una Biblia en la mano, sino una botella de cerveza. Gritando, haciendo un relajo. Y cuando me contaron, yo dije, a ese Dios lo va a cortar. Pues se pasó un tiempo, porque todo tiene un tiempo. Eso no fue al otro día, ni tampoco porque yo lo dije. Es porque eso está escrito. Que Dios mantiene airado contra el impío todo el tiempo. Y llegó el día, fue cortado. Pero luego se levantó otro y también con la Biblia ahí en el parque y ¿entiende? Llamando a la gente al arrepentimiento. Se descuidó, el enemigo le dio un golpe y también se descarrió. Y otra vez, por segunda vez, ya no la Biblia, sino una botella de licor en la mano. Y volvieron a contarme los hermanos y dije, ese también va a ser cortado. Y ustedes saben que no hace como un mes le pasaron la factura y también Dios lo quitó, lo cortó. Y todo el que, eso es lo poquito que nosotros sabemos y los que conocemos, pero son miles y miles de descarriados que Dios corta diariamente, que nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que hay que luchar y batallar para no perder la libertad y volver otra vez a la esclavitud de donde el Señor nos liberó, nos sacó, donde el Señor nos libertó y donde probamos, hermano, todo el que ha estado en una iglesia donde le enseñan la verdad y donde ha habido la presencia de Dios, ha probado primero la palabra, segundo, ha probado la presencia de Dios. Mientras adoraba, mientras bendecía a Dios, mientras alababa el nombre del Señor, la presencia de Dios se movía en él. Por eso es que el Señor dice, yo no juzgo, las palabras que habéis oído, estas te juzgarán en el día postrero. Lo que ha escuchado, lo que ha recibido, porque la persona es testiga. Imagínense un impío muriéndose que no le dé tiempo ni decir ni siquiera
mamá. Y en su alma, su espíritu, sabiendo que estuvo en una congregación donde se alababa a Dios, donde había servido a Dios, y ahora está muriendo borracho, drogado, volvió a la esclavitud. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto? Que para muchos es muy duro, pero eso es bíblico. El Señor dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve al vómito y la puerca lavada, o sea, el cerdo lavado, limpiado, vuelve de nuevo a revolcarse en el lodo, en el barro. Qué terrible, hermano. O sea que la persona, cuando empieza a aflojarse espiritualmente, empieza a pensar en lo que era antes. Mire, le digo algo, que algunos empiezan a pensar en la novia que tuvieron antes de la mujer que tienen, en el novio que tuvieron, o en el marinovio que tuvieron antes de casarse, porque ya están fríos, apáticos. Entonces empiezan a pensar en esas cosas. Sí, Señor. Y aunque usted no lo crea, pero algunos dentro de las congregaciones empiezan a mandarle mensajes a aquel que antes tuvieron, a aquel amigo con el que salían para todas partes, aquella amiga con la que salían para cualquier lado. ¿Por qué no lo hacía cuando espiritualmente estaba bien? Porque cuando espiritualmente la presencia de Dios está en usted, no le permite que el mundo se meta en su corazón, en la mente. Y cualquier pensamiento de tentación lo ata en el nombre de Jesús, lo rechaza, lo echa fuera. Sí, Señor. Pero después que ya se enfrió y volvió otra vez a esa vida de esclavo, empieza la mente y la carne a pensar en aquello que ya había botado, en aquello que ya había desaparecido. Es exactamente lo que hace el perro. El perro, cuando algo le cae mal en su organismo, va y lo tira, lo vomita, y el perro sale y se va. Pero luego por allá lejos se acuerda del vómito y da la vuelta y viene y vuelve a comer lo que ya había botado. Hermano, hermana, por favor, no le permitas al diablo que lo vuelva a arrastrar al vómito que un día dejó tirado en el mundo. No le permita al diablo que lo vuelva a arrastrar a hacer lo que antes hacía, después de haberse santificado, después de haber la presencia de Dios entrado en su vida y haberlo santificado, después de haber sentido a Dios, hermano. Aleluya. Un hermano me decía en una ocasión: hermano, hay que orar para que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Y decía, porque todos los que se descarrían es porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Le digo yo, eso no es cierto. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder. Pero si se descuida de orar, si se descuida de oír la palabra de Dios, de congregarse, no importa que sea el apóstol de apóstoles, se va abajo. No importa que sea el profeta. ¿Acaso Isaías, el profeta, no tuvo una experiencia de cobardía terrible? El capítulo 6 del profeta Isaías registra eso. Y era un profeta de peso,
pero su pariente era el rey y entonces él tenía acceso al palacio, a entrar y salir, y empezó a relacionarse con gente malvada, de la politiquera, la politiquería, hombres y mujeres vulgares, con una terminología grosera, baja. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 6? Que un día el poder de Dios se manifestó y el hombre empezó a gritar y a decir: ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! Porque todo el que se le va a la presencia de Dios de su vida es un muerto andante. Sí, Señor. Sí, Señor. Es un muerto caminando. ¡ay de mí! ¿Y por qué? ¿Y por qué exclamaba de esa manera? Porque él sigue diciendo: porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Qué terrible, hermano. Y dice la palabra que voló un querubín desde el altar con unas tenazas, y cogió unos carbones encendidos del altar y vino y se los puso en la boca y le quemó la boca. Y fue santificado. ¿Pero quién era? ¿Algún principiante? No, era un profeta. Aquí en esta lucha no importa que usted sea el diácono número 7, que yo sea el pastor, que usted sea el gerente de la iglesia. No importa. Al diablo no importa eso. Le importa es que le dé chance, que se descuide, que deje de buscar a Dios, que deje de congregarse, que deje de luchar, y le va a dar un golpe que algunos no se podrán levantar. Algunos no se podrán levantar, y he oído con mis propios oídos gente diciendo: hermano, he luchado para levantarme, he luchado, me he reconciliado ya como 50 veces y no puedo, y no puedo. Mi consejo es: no vuelva, no deje que el enemigo lo meta de nuevo como esclavo y sirviente de él. Manténgase esa libertad, hermano. Está firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 18 de Gálatas. Mire lo que dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está diciendo? Que si las cosas que yo destruí, porque eran pecaminosas, sucias, como la mentira, la envidia, la trampa, la lujuria, la carnalidad, la pereza, la idolatría, una serie de cosas que destruimos cuando conocimos a Cristo. Si esas cosas las vuelvo a construir, transgresor me hago. Voy a transgredir la ley, el mandamiento, los decretos divinos. Y un transgresor es un culpable. A muchos los agarran presos y les preguntan preliminarmente por qué lo pusieron: por transgredir la ley. Transgresores de las leyes divinas.
Hay que tener un cuidado tremendo para no ir a edificar lo que ya destruimos. Sí, Señor, hay que cuidar la vida. Cuidar la vida. Y usted dirá, ¿y por qué tengo yo que cuidar tanto? Y que por ser tan legalista y fanático, eso es lo que nos dicen a nosotros, que somos legalistas y fanáticos. Es que la Biblia enseña que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Eso es una cosa que si a mí no me da la gana servirle a Dios, sencillamente Él se deshace de mí y punto. Si usted está aquí y yo estoy aquí, es por gracia, por misericordia, no porque tengamos méritos. No, Señor. Aleluya. Vamos corriendo, tengo unos minutitos todavía. Corriendo, hermano. Ahí el mismo capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, verso 3 y 4. Mire cómo dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Primero, cuando la persona se consagra a Dios, empieza una vida espiritual y es algo tan glorioso. Bueno, digo de aquellos que han perdido. Yo yo lo que conocí, eso lo mantengo hasta el día de hoy. Algunos dicen, eso era cuando yo estaba en mi primer amor, que yo sí me congregaba seguido, que yo sí leía la palabra, que yo sí oraba, pero como diciendo, ahora ya soy veterano de guerra. No, veterano de cobardía. Los veteranos de guerra lo demuestran con hechos. Alabado sea Dios. Porque aquí está diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Una persona espiritual, de pronto usted lo ve, una dama espiritual lucha por vestirse honestamente. Una dama espiritual, una señorita espiritual lucha por vestirse honestamente. Va a comprar su ropa, está viendo comprar un vestido adecuado